Hermanos, que Dios les bendiga en este día, ¿verdad? Agradecido con Dios por este nuevo día, la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? En este ayuno, ¿verdad? Sabemos que lo necesitamos de la fortaleza de nuestro Dios, ¿verdad? Que solamente retirándonos un momentito, dejando todos nuestros trabajos, preocupaciones, todo, y poniendo nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? En la palabra de Dios es como nos fortalecemos, ¿verdad? Porque a lo mejor a lo largo del mes no tomamos ese tiempo para estar en la palabra y hoy pues no nos queda de otra más que estar aquí, ¿verdad? Y ya si estamos aquí, pues hay que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, es bueno, ¿verdad? El venir al ayuno, al menos en mi vida. Yo sé que ha habido ocasiones en que sí me ha costado. Le preguntaba a un hermano que si a él nunca se le ha hecho difícil venir a un ayuno, y pues me decía que no, ¿verdad? Pero yo le digo, no, yo la verdad, ha habido ocasiones en que sí me ha costado, pero yo escuchaba a una persona que decía que él obligaba a su cuerpo a hacer esto, ¿verdad? Porque pues sabía que lo necesitaba. Y es verdad, ¿verdad? Muchas veces el cuerpo no quiere, pero nuestra alma sabe, nuestro espíritu sabe que lo necesita y lo tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, ha habido ocasiones, ¿verdad? Esta no fue la ocasión. Esta vez yo sabía que tenía que venir y lo hice con gusto, ¿verdad? Lo hice con gusto el estar aquí con ustedes, ¿verdad? Porque sé que al salir de este lugar, yo sí siento cómo cambia, ¿verdad? Que cuando llego es otra cosa, ¿verdad? Mi mente, mi pensamiento, mis sentimientos, todo viene diferente, y que cuando salgo es diferente, ¿verdad? De hecho, he notado ocasiones en que salimos de aquí y nos ha tocado oración ahí en el templo, y cuando estamos orando ahí, pues ahí nada más es una hora. Y yo quiero seguir orando, ¿verdad? Por eso le digo, algo pasa, ¿verdad? Dentro de nosotros que a lo mejor no lo vemos. No vemos qué sucede, ¿verdad? Pero estoy seguro que algo pasa, y algo bueno, ¿verdad? Cambia dentro de nosotros al estar aquí. Entonces, pues nos conviene estar aquí en el ayuno, ¿verdad? Y agradecido con Dios por todo este mes, lo que Dios me haya permitido hacer. Pues agradecido con Dios por todo ello, ¿verdad? Y bueno, quiero compartir también una parte de la palabra, ¿verdad? De la escritura. Pero antes, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Pidiendo a Dios su dirección, pidiendo que la palabra pues sea de bendición para nuestra vida. Vamos a ponernos de pie un momentito, ¿verdad? Vamos a estar orando por esta palabra. Dios Todopoderoso, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que tenemos de poder escucharla, de poder leerla, Señor. En Apocalipsis nos habla de que somos bienaventurados por escucharla, por leerla, Señor. Y así tenemos ese privilegio el día de hoy, de tener esa libertad, Señor, de poder tener esta palabra en nuestras manos. Y en esta hora pido de tu Espíritu Santo para poder compartirla, Señor, y que caiga en buena tierra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, puede tomar su lugar, ¿verdad? Y vamos a estar viendo ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 1. Vamos a estar leyendo esta escritura y vamos a ver qué podemos encontrar ahí, ¿verdad? En esta parte. Es una gran enseñanza, ¿verdad? Que nos habla ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 1. Y vamos a estar leyendo nada más este texto, ¿verdad? Que yo creo que Dios nos va a hablar a través de esta palabra. Y como dice ahí, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Y le digo, es interesante leer la escritura y a veces detenerse un poquito, entender la palabra que nos está hablando. Aunque muchas veces pensamos que lo que estamos leyendo está bien claro, pero si nosotros nos detenemos a escudriñar, ¿verdad? Palabra por palabra, y las vamos uniendo una a una hasta completar todo el texto, le encontramos el sentido, ¿verdad? Y me interesa este versículo, ¿verdad? Lo tengo ahí subrayado y lo compartía, de hecho, antier, ¿verdad? Antier en la iglesia. De que este texto a lo mejor nosotros ya lo sabemos y creemos que ya lo practicamos, ¿verdad? De que todo lo que hacemos, pues lo hacemos para Dios, y siempre decimos, no, pues la gloria y la honra sean para Dios, ¿verdad? Y que sabemos que servimos a Dios y todo lo hacemos para Dios, pero muchas veces lo decimos y sabemos el texto, pero muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo esto.
La primera palabra que aparece ahí, ¿verdad? Donde nos dice que nos guardemos, de guardarse, ¿verdad? En otra versión que es sinónimo de esta palabra es de cuidarse, ¿verdad? Mucho se ha hablado esto de que cuidarnos de nosotros mismos, porque muchas veces nos cuidamos de cosas externas, ¿verdad? Que del brujo, que del vecino, que del mundo, que de tantas cosas nos cuidamos, ¿verdad? Que no nos afecten. Pero muchas veces el problema pues está dentro de nosotros. Y dice, la primera palabra es que nos cuidemos, que estemos atentos a nosotros mismos, ¿verdad? Que de nosotros puede surgir algo malo. Entonces la primera palabra es cuidarnos, ¿verdad? Porque la Reina Valera lo maneja como guardarse. En otras versiones lo dice como cuidarse o no hacerlo. Dice, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres. Y la segunda cosa que aparece ahí es de las obras, ¿verdad? Que sabemos que nosotros, por fruto, ¿verdad? Tenemos que mostrar esas obras, ¿verdad? Nuestra fe tiene que mostrar frutos. Entonces, sabemos que muchas veces nosotros vamos a hacer cosas, ¿verdad? Para la iglesia, trabajos, para la gente, ¿verdad? Pero hay una cosa interesante que nos está mandando aquí, ¿verdad? O nos está advirtiendo o nos está diciendo que tengamos cuidado de hacer todas estas obras para que la gente nos vea. Y le digo, esto a lo mejor tenemos idea y a lo mejor lo sabemos y a lo mejor algunos sí lo están practicando, pero le digo, muchas veces tenemos la escritura y no la sabemos, pero muchas veces no la practicamos. Guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, ¿verdad? Sabemos que todo lo que hacemos lo tenemos que hacerlo para Dios, ¿verdad? Para que Él nos vea y no los hombres, ¿verdad? Y de hecho ahí en la misma Biblia, ¿verdad? Hay algunos pasajes que quisiera ver. En Mateo 23 del 1 al 12, ¿verdad? Habla de un grupo de personas que precisamente hacía esto, ¿verdad? Que la Biblia nos está diciendo que no hagamos. Pero este grupo de personas, y usted creo los conoce porque muchas veces se mencionan en el Nuevo Testamento, de un grupo de personas, ¿verdad? Que querían ser reconocidos, ¿verdad? Que querían que los vieran. Y les estoy hablando de los escribas y de los fariseos. Dice, vamos a leer ahí, dice desde el 1, vamos a leerlo hasta el 12, ¿verdad? Creo que hay un poco de tiempo para poder leerlo. Entonces dice, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues echan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no queréis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Ahí está más que claro de este grupo de personas, ¿verdad? Que le gusta ser reconocido, que los vean, que todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Y yo creo que esto no es algo nuevo, esto es algo que pues desde que Jesús andaba, ¿verdad? Había este tipo de personas, y yo creo que en muchas ocasiones hemos visto, ¿verdad? Ese tipo de personas que le gusta, ¿verdad? Que les digan pues el pastor, el predicador, el evangelista, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Tenemos una frase, ¿verdad? Que decimos que somos solamente siervos inútiles. Y a lo mejor si usted le dice eso a una persona, un predicador, ¿no? Peligro y se vaya, ¿verdad? Y se enoje con usted. Pero realmente eso es lo que nos manda la Escritura, que eso es lo que somos, es lo que podemos llegar a ser, ¿verdad? Ser solamente siervos inútiles, ¿verdad? Pero yo le digo, esto no lo puede decir a cualquiera porque no cualquiera lo aguanta, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos mandados a hacer, ¿verdad?
Y fíjense cómo estos escribas y fariseos querían que los llamaran maestros, ¿verdad? O sea, que no los pusieran otro título. Y le digo, esto lo podemos encontrar en nuestro tiempo de personas que pues no les llames hermano, que les tienes que decir pastor, que les tienes que decir tal, lo que son, ¿verdad? Y a lo mejor pues está bien, ¿verdad? Porque eso es lo que son, pero realmente somos hermanos todos en Cristo, ¿verdad? Y tenemos que llamarnos así como lo dice la palabra. Entonces, este tipo de personas pues es los que les gusta ser reconocidos. Y hay otra escritura también en Lucas 14:7, hablando precisamente también de ellos, ¿verdad? Lucas 14:7, si lo vemos rápidamente también. En Lucas, de los hombres, ¿verdad? Que buscan ser reconocidos, vistos. Dice 14:7, dice, observando cómo escogían los primeros asientos en las mesas, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por un amigo a las bodas, no te sientes en los primeros lugares, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viéndolo él que te convidó a ti, y él te diga: da el lugar a este, y entonces comieres con vergüenza a ocultar el último lugar. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Muy práctico de la vida, cómo Jesús nos enseña, ¿verdad? A que cuando uno quiere ser reconocido, cuando uno quiere que la gente lo vea, ¿verdad? En realidad lo que va a lograr es que sea uno humillado, ¿verdad? Y esto es un ejemplo, les digo, práctico que nos puede suceder, y no sé si a alguien le ha sucedido, ¿verdad? Que va a una fiesta, lo invitan y uno por querer sentirse pues muy amigo del que lo invitó, pues se sienta hasta la primera fila, ¿verdad? Y que le vayan y lo quiten de ese lugar y lo sienten hasta el último, ¿verdad? Se siente feo, no sé si a alguien le ha pasado eso, pero eso es algo que puede pasar, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por querer ser reconocido. Y volvamos a la escritura, ¿verdad? Que estábamos en Mateo 6, de ser vistos por los hombres, ¿verdad? Y cuando una persona quiere ser visto por los hombres, hablando en lo cristiano, en el trabajo, en la obra, que el hermano pues evangeliza mucho, que trabaja mucho en la obra y todo eso, cuando esa persona quiere ser reconocido es porque algo sucedió ya en su corazón, ¿verdad? Que ya se corrompió, ¿verdad? Que ahora que ya no es Dios el que está en primer lugar, sino es Él el que quiere estar en primer lugar. Y ayer hablaba la hermana Gloria, creo, mencionaba acerca de cómo ese ángel que fue creado, ¿verdad? Un día pues tomó esa decisión también de querer estar en el trono de Dios. Entonces, por eso es que la palabra nos dice que nos cuidemos, porque esto puede suceder en cualquier momento. A lo mejor usted dice ahorita, pues mi intención es servir a Cristo y todo lo que hago es para Cristo. Puede surgir en cualquier momento ese deseo de que usted quiere que lo vean, ¿verdad? Que la gente lo vea, ¿verdad? Por lo que hace. Entonces la palabra nos manda o nos invita, ¿verdad? Que cuidemos nuestro corazón, que no surja eso, ¿verdad? Porque para cuando esto sucede significa que el corazón pues ya se corrompió, ¿verdad? Ya pasó algo en su corazón, ¿verdad? Y le digo, a lo mejor no se va a dar cuenta inmediatamente. Esto no sucede así, a lo mejor de la noche a la mañana. Va sucediendo a lo mejor gradualmente. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado, como lo dice la Escritura, de nosotros mismos, de que esto pues no suceda, ¿verdad? Entonces, cuando una persona ya quiere ser reconocida, es porque ya no está poniendo a Dios en primer lugar, ¿verdad? Podemos encontrar también eso. Ahora, otra cosa que está ahí, aunque no lo dice, ¿verdad? En ese versículo, es que si... Que nos está diciendo que no hagamos las cosas para que nos vean, ¿verdad? Pero otra cosa que podemos encontrar ahí es que las cosas que hagamos las tenemos que hacer en secreto, ¿verdad? Donde solamente Dios lo sabe. Y esa escritura también está ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 4, si usted gusta leerlo, dice, hablando de las limosnas,
para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Más adelante en el versículo 6 habla, dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y más adelante en el versículo 18, también hablando acerca del ayuno, dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, lo que podemos entender, ¿verdad?, es que nosotros, todo lo que hagamos, ¿verdad?, en cuanto a la obra de Dios, lo hagamos en secreto, ¿verdad? O sea, que nadie se entere. Si yo en la iglesia, ¿verdad?, me ponen a hacer un trabajo que lo tengo que hacer bien. No sé si a ustedes les ha tocado alguna vez limpiar una silla, limpiar una banca, ¿verdad? Y no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, pero que por encima de la silla pues se ve limpia, ¿no? Se ve que está limpia. Pero si usted se da cuenta por abajo, ahí tiene a lo mejor telaraña, tiene polvo. ¿Y por qué nadie lo limpia? ¿Por qué? Porque nadie se da cuenta. Entonces, eso me ha pasado, ¿verdad? De que así me ha tocado alguna ocasión hacer eso. Y digo, nada, pues lo dejo así como quiera, pues te sientan y abajo pues no se ve. Pero digo, no, hombre, pues el Señor me está viendo. O cuando en las esquinitas, ¿verdad?, del templo, donde a lo mejor no entra la escoba, y dicen, no, pues así lo dejo, ¿verdad? Pero ahí es donde surge, ¿verdad?, realmente si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios o para que me vean los hombres. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo pues para Dios. Porque cuando lo estamos haciendo para Dios, sabemos que Dios todo lo ve. Entonces no voy a dejar esa esquinita con polvo. ¿Por qué? Porque sé que pues Dios lo está viendo. O no voy a dejar la silla sucia por abajo. ¿Por qué? Porque Dios lo está viendo. Y cuando usted se mete esa idea en su mente de que todo lo que hace para Dios, todas las cosas las va a querer hacer bien. Pero cuando usted quiere que nada más los hombres lo vean, pues la silla por nada más encima, y hay que se den cuenta que ya lo limpié, que ya barrí, ¿verdad? Entonces le digo, si esta palabra lo llevamos realmente a como debe ser practicada, pues sería otra cosa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que si realmente estamos practicando esto, ¿verdad? Me ha tocado, ¿verdad?, pasar por esto, y yo creo que ha sido Dios el que me ha permitido también pasar por esto, de que cuando le digo, uno piensa que ya está practicando esta palabra, de que no, pues yo todo lo que hago, lo hago para Dios, ¿verdad? Y hace un trabajo en la iglesia de pintar, de lavar, de algo de albañilería, lo que sea, ¿verdad? Y dice, no, pues yo lo estoy haciendo para Dios. Y esa idea la tenemos, le digo, porque yo la tenía hace un tiempo, ¿verdad? Yo tenía esa idea, y desde que empecé a servir a Cristo, pues yo tengo esa idea de que pues todo lo que hago, lo hago para Dios. Pero le digo, esto es un testimonio de que sucedió una ocasión, ¿verdad? Que yo había hecho un trabajo, bueno, estábamos trabajando ahí en la iglesia, y llega otra persona, ¿verdad?, que dice que él también trabajó en esa actividad, diciendo que no había sido así, siendo que la mayor parte del trabajo me había correspondido a mí. Y yo me enojé, así de verdad que me enojé, porque dije, no, ¿cómo viene esta persona a decir que él también trabajó, siendo que no es cierto? Y entonces yo ahí me di cuenta de que cuando uno se enoja es porque no lo está haciendo para Dios, ¿verdad? No lo está haciendo para Dios. Y le digo, uno tiene la idea de que ya lo está haciendo completamente para Dios. Y no es cierto, porque si yo lo hiciera para Cristo, ¿a mí qué me va a importar si otras 10 personas dicen que también lo hicieron cuando en realidad no lo hicieron? A mí no me importa, ¿verdad? Porque yo sé que lo hice para Cristo. Entonces, ahí es cuando uno se puede dar cuenta, ¿verdad?, de que si realmente lo que está haciendo, lo está haciendo para Dios. Cuando no le importa, ¿verdad?, que otra persona venga y también quiere llevarse parte del trabajo, siendo que no lo hizo, ¿verdad? Entonces, uno se puede dar cuenta de esa manera, ¿verdad?, tan fácil, de que no le va a importar, ¿verdad?, que otras personas vengan y le digan que también trabajaron, cuando en realidad no fue así. Entonces le digo, esta palabra, le digo, ya la sabemos, la conocemos, pero muchas veces no la practicamos tal como es, ¿verdad? Bueno, hasta ahí hay una parte, ¿verdad? Luego sigue otra parte en el versículo 1 que estamos, dice, hablando de la recompensa. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando uno quiere hacer, ¿verdad?, las cosas para que la gente lo vea, ese tipo de personas, ¿verdad?, pues no tiene recompensa de parte de Dios, ¿verdad? Más sin en cambio yo creo que sí tiene una
consecuencia, ¿verdad? De su acción, ¿verdad? Tiene una consecuencia de todo lo que nosotros hacemos. Siempre tiene una consecuencia, ¿verdad? Y le digo, sea lo que sea que haga en secreto también, sea bueno o sea malo, pues Dios lo está viendo y de acuerdo a eso pues va a tener una recompensa. En el caso de que sea buena, pues Dios lo está viendo, ¿verdad? Hablábamos de ese ejemplo de que si limpia la silla y lo limpia bien, pues Dios lo está viendo y Dios le va a recompensar. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bien. Y siempre va a haber una recompensa, ¿verdad? O en este caso, como lo dice la Escritura, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y vamos a otra Escritura que nos habla precisamente de esto, ¿verdad? De la recompensa. En Colosenses 3, 23 al 24, ¿verdad? Este texto creo que sí lo conocemos. Hablando de esto, ¿verdad? De la recompensa, porque sabemos que servimos a Dios, ¿verdad? En el 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto es algo parecido a lo que estábamos leyendo, pero el 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿verdad? Entonces la recompensa viene de Dios. Ahora la Escritura no me dice a mí qué tipo de recompensa vamos a tener, ¿verdad? Así como lo leíamos en el 6:1 y en el 6:4 y en el 6:6 y en el 6:18, ¿verdad? Que solamente lo que haces en secreto vas a tener recompensa en público. Eso es lo que nos habla la Escritura. Digo, yo no sé qué tipo de recompensa, ¿verdad? Pero la recompensa ahí está. Dice, mas el que hiciere injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces aquí es donde le digo también que si eso surge en nuestro corazón de querer ser vistos por los hombres, vamos a tener también una consecuencia, ¿verdad? Y sí me ha tocado ver personas, ¿verdad? Que pues no les va bien, ¿verdad? Porque siempre quieren ser reconocidos, que los vean, que ellos hacen y todo eso. Y usted puede ver la vida de esas personas, ¿verdad? Que pues realmente no les va bien, ¿verdad? No prosperan. ¿Por qué? Porque quieren ser ellos, estar en primer lugar. Entonces, esa es la palabra, ¿verdad? Que nos invita a que nos guardemos. Y le digo, esta palabra, le digo, ya la sabemos, ya la conocemos, pero muchas veces no la practicamos. Y así como lo dice, de guardarnos, de cuidarnos, es que puede surgir en cualquier momento, ¿verdad? Y le digo, como se puede dar cuenta, es cuando usted hace algo y alguien más viene y le dice que también lo hizo, y si usted se enoja, significa que no lo hizo para Dios. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho para Dios, pues no le va a importar lo demás, sabe que usted lo hizo para Dios. Entonces, hermanos, pues esta es la palabra que les comparto, ¿verdad? Y que sea de bendición para nuestras vidas, que podamos pues ponerlo en práctica, ¿verdad? Que es lo más importante. Y que Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios.